Todo comenzó cuando la República Argentina resolvió soberanamente que era el momento de recuperar las Islas Malvinas. Parte del territorio patrio, arrebatado por la fuerza de las armas británicas casi 150 años antes. Ya han pasado más de 30 años y llegó el momento del reencuentro con el pasado. Volver. ¿Para qué volver? ¿Por qué volver? Inicialmente fue una especie de esperanza de poder volver alguna vez. Yo estaba todavía en actividad y era muy complicado pensar en la posibilidad de hacerlo. Hubo un oficial que estuvo con los PANAR, que después se fue del ejército, y él como civil había retornado una vez y me contó y me entusiasmó y demás, y después volvió otra vez y yo le volvió a contarme y a mostrarme imágenes y demás. Todo eso fue generando un poco un deseo, ¿no es cierto? Algo ya más que una esperanza, un deseo, hasta que después, bueno... Si el día que yo llegue a volver a Malvinas quisiera ver si está mi equipamiento todavía ahí. Porque lo puse antes de llegar a Dos Hermanas, lo puse en una montaña que me acuerdo que era así. Y tuve que hacer un paso grande así para poder poner el bulto mío y dije, bueno, a la vuelta lo paso a buscar. Ya entraron a jugar un poco los sentimientos, el hecho de poder revivir, recordar en el lugar, visitar el cementerio donde estaban nuestros caídos y demás, y eso de alguna manera ya pasó a ser un poco un desafío, una obligación para mí el hacerlo. Tengo una deuda con los que quedaron muertos, los muchachos de allá, y algo para llenar por dentro que todavía no se termina de cerrar. Porque siento esa historia incompleta en mi cabeza, porque hay cosas que no recuerdo, tengo muchas lagunas. Y en Malvinas quedó el que era el joven que era yo. Es una cuenta pendiente en mi vida que yo creo que la voy a saldar creo que en un mediano plazo. Estoy armando mi rompecabezas con historias que me cuentan compañeros míos de lo que yo hice y no me acuerdo. Y eso me hace sentir que debo volver las veces que pueda. Todos los sueños truncos quedaron allá. Entonces en el 2008 intenté ir a buscar, traje algunos, pero volver a ir y traer los que me faltan. Viajé primero con mis dos hijas mujeres, que son las dos mayores, y después con los dos varones. Y el tercer viaje tuve la oportunidad de poder organizarlo con el resto de mis compañeros y volver con un grupo de veteranos del escuadrón. Yo quería cerrar ese ciclo y volviendo a Malvinas, y bueno, yo el día que salí de la isla dije, algún día voy a volver, no a pelear, pero voy a volver. Con la certeza nacida de la lógica, se podría decir que lo vivido no puede repetirse, que siempre lo actual será diferente de lo pasado. La docencia de largas noches de desvelo no ha sido suficiente para encontrar las respuestas de por qué volver a Malvinas. Revivir todo aquello que vivimos en ese ambiente de incertidumbre, de violencia y demás, bueno, un poco más serenamente, ¿no es cierto? Y transitar los mismos lugares en una situación diferente, pero sin dejar de tener presente todos los momentos transcurridos. La idea es volver con algún integrante más del escuadrón, porque indudablemente volver con alguno de ellos, y especialmente con alguno que haya estado bajo mi mando, va a ser una situación muy particular, con muchas emociones, recuerdos. Aquellos días estábamos dispuestos a todo, animados por nuestro amor a la patria y la profunda convicción de cumplir con el sagrado deber militar de entregar la vida misma si ello fuera necesario.
Por mucho que se diga, nada parece asemejarse al retorno a la tierra amada. Para lo cual además me ayudaron algunos soldados que organizaron un viaje para cuando se cumplían los 30 años. Me lo plantearon, me dijeron que para ellos sería bueno que fuéramos juntos, lo cual a mí me despertó todavía mayor deseo, porque no es una cosa es ir solo y otra cosa es ir con la gente con quien uno ha vivido todas aquellas jornadas. Esta es la historia del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 10, Coronel Isidoro Suárez, relatada en 3 noches con sus días. La orden recibió el jefe escuadrón que toda la unidad iba a marchar a Malvinas. Es decir, eso fue realmente, aparte, como hombre de caballería, es una satisfacción porque fue la única unidad orgánica del ejército de caballería que participó en la guerra. Éramos 150 hombres, entre oficiales, suboficiales y soldados. En lo personal, yo cuando bajé y pisé, digamos, el suelo malvinense, recuerdo que zapateé fuertemente, digamos, el impulso que sentí fue de pisar con fuerza, ¿no? Como quien zapatea un poco ese piso, y comentando con algunos de los que estaban conmigo que después de tantos años que uno venía escuchando de que las Malvinas, que son argentinas y demás, y que uno lo incorporaba con un sentimiento profundo en su propio ser, ¿no es cierto? El hecho de estar pisándolas era un momento muy particular, de una enorme alegría, de una enorme satisfacción de estar en algo que habíamos recuperado, que era nuestro, que había sido usurpado y que en ese momento lo habíamos recuperado. Nos asignaron 2 misiones concretas. Una era ocupar una posición de bloqueo sobre el valle del río Moody, más o menos a la altura de donde estaba el monte London y entre el London y el Dos Hermanas. Las unidades que están en primera línea son el regimiento de infantería. Por lo tanto, nosotros sabíamos que éramos reserva, que en algún momento nos podían emplear en primera línea en caso de que los ingleses sobrepasaran algún regimiento de primera línea. Es decir, y la otra misión era ejecutar un contraataque en dirección a un lugar que se llama Pony Pass, que quedaba del monte William hacia el suroeste, que después eso no terminó descartándose, la terminó ocupando el batallón de infantería de Marina 5. Nosotros hicimos un reconocimiento con mi gente, con los jefes de sección, con los encargados de sección y demás, con lo cual ya habíamos asignado los lugares, los sectores de responsabilidad de cada uno. Sabíamos que cuando nos impartieron la orden no íbamos a ir a cualquier lado, sabíamos a dónde teníamos que ir, a dónde íbamos a ir, qué oposición íbamos a ocupar, y por supuesto que ocupar esa posición significaba entrar en combate con el enemigo. E incluso habíamos mandado munición para tener munición en depósito cerca, por si llegábamos a necesitar, nos quedábamos sin munición, tener para recargar. Hasta el 1 de mayo, que fue el ataque al aeropuerto. Bueno, a partir de ese momento sí, yo creo que tomamos conciencia que el enemigo ya no estaba tan lejos. Si los ingleses atacaron el aeropuerto, bueno, no hay posibilidad de que los aviones sigan entrando a Puerto Argentino, así que la guerra ya había empezado. Esos días pasaron en ir mentalizándonos, en preparar el armamento. Pasado el 1 de mayo, los días se sucedieron entre los bombardeos y la calma. Las noticias de Radio Carve daban cuenta de la caída de Darwin, primer bastión de la defensa de las islas. De ahí en más, solo quedaba esperar el día que deseábamos que nunca llegara. El ataque inglés empezó el 11 cuando ya estaba oscuro, que atacaron Dos Hermanas, London y después Harry.
El jefe Colón recibió la orden esa noche de alistar el personal, alistar las unidades y ocupar la posición que habíamos reconocido. El espíritu era una confusión, era una mezcla de alegría, entre comillas alegría, y un poco de temor, porque ir a enfrentar algo que no conocíamos que estaba pasando. Lo veíamos a la distancia, veíamos cómo el London estaba siendo atacado. A ninguno lo vimos cabizbajo ni con expresión de transmitir algún tipo de miedo, todo lo contrario. Así que cuando vimos que estaba siendo atacada la posición o el sector donde íbamos y nosotros, dijimos, bueno, llegó el día. Llegamos hasta un lugar que era rocoso, en plena noche, con un bombardeo intenso. Así que llegamos pasando medianoche, 12 a la madrugada. Se veían los combates muy fuertes sobre el monte London y nosotros llegamos a ocupar una posición donde nos preparamos ahí. Nosotros estábamos a 800 metros de London, donde se estaba combatiendo. Nada se veía y nos guiamos. De vez en cuando aparecía alguna bomba que tiraban los ingleses, de esas bengalas muy potentes que duraban unos minutos en el aire, iluminaban todo. Bueno, ahí de las posiciones veíamos que realmente los ingleses estaban cerca. Esa primera noche entramos en combate con ellos mismos. Cuando llegamos al lugar hubo fuego con las armas, con los FAL, las armas automáticas y de mortero. Entonces cuando se dieron cuenta que había un grupo que lo estaba atacando, ellos mismos nos empezaron a nosotros. Al rato de haber llegado a ocupar la posición nos cayó una ráfaga de artillería impresionante que nos generó un par de heridos. Esa primera noche el primer muerto que tuvo el escuadrón, que fue el sargento Ron. Al rato me llega la información vía el teniente Bertolini que me dice: no lo encontramos a Ron. Explotó un proyectil, cayó una bomba un proyectil de artillería en las inmediaciones que estaba él a la noche, por lo tanto nadie vio exactamente qué pasó, lo encontramos al otro día cuando amaneció. Ron le había pedido permiso, creo, a Capitán Zuluaga para adelantarse. Ron tenía una personalidad muy especial, era un hombre muy aguerrido, era un hombre muy valiente, un soldado muy capacitado profesionalmente y demás, así que bueno, no dudamos en pensar que se había adelantado por algo, lo que sea, que fue en realidad lo que hizo, y en uno de esos lugares le cayó un disparo de artillería que lo mató. Era muy buen suboficial y estaba bien preparado. Habíamos coordinado con la posición del Monte London que ellos iban a mandar a alguien para hacer de enlace con nosotros. Cuando nosotros llegamos había un suboficial y otro soldado. Y uno de esos soldados también cayó herido en este primer ráfaga de artillería que nos batió. En primer lugar el enfermero, que era un tipo muy preocupado y demás, pero empezó a sentirse un poco en crisis porque tenía que atender a uno, pero tenía que atender al otro, y no podía atenderlo a los dos a la vez, y así que hubo que contenerlo de alguna manera y hacerle ver que atendía a uno y que después iba a atender al otro, que no teníamos opción, que esa era la posibilidad que teníamos y eso es lo que él tenía que hacer. Tenía liderazgo con los soldados, con los suboficiales, lo seguían, lo apreciaban, lo querían. Fue una pena porque yo realmente lo hubiese necesitado más al otro día, porque cuando nosotros llegamos a esa posición, en ese momento no se podía hacer nada más que ocupar la posición, porque no se veía, lo único que se veía eran el ataque que estaban haciendo los ingleses a la posición del regimiento 7, pero uno no podía contraatacar ni realizar alguna acción porque no se sabía fehacientemente qué estaba pasando. Con lo cual ahí ya sí estábamos en combate, obviamente la gente tenía cierto grado de inquietud, el riesgo, el miedo empieza a producir sus efectos. Estábamos aferrados a las piedras, nos habíamos agarrado a las piedras,
Lo que sí, no teníamos abrigo, porque al salir tan rápido de la posición nuestra no llevamos nada de abrigo y esa noche hizo muchísimo frío. Cada uno en ese momento se recuesta mucho en sus creencias religiosas. Uno se acuerda más de Dios en ese momento que en otros, ¿no es cierto? Igual el hecho de saber que todas las noches teníamos el ataque por parte de los ingleses, y es algo que va calando duro especialmente en el espíritu y en la fortaleza, que ese es el momento donde hay gente que se ablanda, y nosotros en el caso nuestro no tuvimos ningún caso, al contrario, es decir, estaban muy motivados. Esto es el 11 a la noche. 11 a la noche empieza a venir las luces, las primeras luces del día, y con las luces del día uno revive. Esa es la verdad. Hubo soldados que fueron a buscar el cuerpo de Ron y lo llevaron, les di la camilla para que vayan a buscarlo, y lo fueron a buscar y lo trajeron y lo dejaron en una explanada ahí debajo donde se había hecho el puesto de comando. Entonces me dicen, ahí va un médico con una ambulancia para allá. Y efectivamente al rato vimos que venía la ambulancia por el caminito, ¿no? Hasta que se paró. Se paró y no avanzó más. No, se empantanó. En una bolsa de dormir pusimos el cadáver de Ron, bien cerrado, y con gente lo mandamos hasta la ambulancia, que estaba a 500, 600 metros, no sé, 1 kilómetro, ¿no? Para que lo pusieran por lo menos en la ambulancia, en un lugar decente, por decirlo de alguna manera. Y ahí quedó, porque la ambulancia nadie la vino a recuperar, quedó empantanada en ese lugar. Después nosotros nos fuimos más atrás, con lo cual la ambulancia ya quedó adelante. Y como dicen por ahí que la gente se acuerda del soldado cuando lo necesita, bueno, uno se acuerda de Dios cuando corre peligro, más que en otros momentos, o por lo menos algunos, hay otros que no, que son bastante más consecuentes, pero en ese momento... Con el peso de la muerte del sargento Ron, atravesamos este día entre la angustia y la ansiedad. La particularidad de esa noche que la artillería inglesa estaba tirando sobre nosotros y la artillería nuestra estaba tirando sobre ellos. Entonces las bombas venían de todos lados. Ahí sí nos dimos cuenta que los ingleses ya habían tomado ese sector, estábamos al alcance de las armas automáticas, de las ametralladoras de ellos, por lo tanto, bueno, ya lo teníamos ahí, estaban ahí. Para mí era muy importante, que era mostrarles que yo estaba con ellos y que participaba de todo lo que les pasaba a ellos, aún de los temores y de los miedos y de la incertidumbre, ¿no? El enfoque tuyo era tu vida. O sea, en mi forma de pensar, yo creo que mis compañeros lo mismo. Era tu vida, porque era tu fusil, que de hecho yo ya no tenía la capa de lluvia. La capa de lluvia yo la tiraba porque ya me molestaba. Y lo más importante para mí, que era mi novia, el fusil. Duro, porque además yo también sentía las mismas cosas. Pasa que yo no podía manifestarlas, yo tenía que manifestarme exactamente de la forma contraria, y como si yo en ese momento hubiera estado, no digo feliz, pero satisfecho, convencido, seguro, cuando la realidad es que yo también tenía mi grado de inquietud, incertidumbre y por qué no de miedo, porque uno empieza a sentir que el riesgo está ahí, al alcance de la mano. Vos estás apoyado en una roca, esperando un momento, esperando al enemigo y estar ansioso. Entonces estás a la espera de entrar en movimiento. Entonces, ¿qué hacías? Apoyarte en una roca y esperar. Digamos, empuñando un fusil donde vos te apoyabas mucho en eso. El ánimo era de cada uno y estar bien. Porque lógicamente no estábamos jugando, estábamos en una guerra. La bengala de ellos, tirabas y quedaba, pasé de día. Por eso te digo, nosotros a los ingleses lo veíamos. Zuluaga le habían entregado un visor nocturno. Bueno, estos eran buenos, no como los otros que uno veía todo verde, que no se veían distinguir nada. Entonces, cuando estaba de guardia a la noche yo, me tocaba hacer la guardia en mi puesto porque esa noche
digamos, ya pensando que los ingleses se venían con todo con nosotros. Del lado de enfrente veía la luz roja de un visor nocturno inglés. Entonces yo jugaba, le hacía clave Morse, no sabía, pero le hacía el movimiento del encendido y apagado, y el de enfrente me contestaba igual, me encendía y me apagaba. Así que el británico que estaba de guardia estaba jugando conmigo de la misma manera. Los momentos difíciles se avecinan, y con el salto de posición, ya nada será igual. 12 a la tarde lo llaman al capitán Zuloaga a una reunión al comando de brigada. Me entregaron una orden, un papelito, además de conversarlo, pero un papelito donde decía que debía ejecutar un repliegue. Entonces se divide en dos fracciones. Una que iba a las órdenes del capitán Patterson, con el que fui yo, y otra Zuloaga. Y ahí empecé a tomar conciencia del problema que tenía. Yo estaba ahí, tenía que volver, no tenía radio. Así que mi única esperanza era yo llegar antes que se produjera el ataque. Ese día los ingleses habían estado marcando nuestra posición, con fuego de artillería habían tirado allá atrás a la derecha, atrás a la izquierda, típicamente un encuadramiento para dejar todo eso ya regulado, de manera que en otro momento ordenan fuego y todo se concentra dentro de ese sector. Así que no dudábamos de que se podía venir el ataque esa noche. Salió López Patterson con la gente, yo me quedé con el escalón de retaguardia. No hubo hasta ese momento, no se insinuó ningún ataque, así que un rato después, yo ahora no me acuerdo, esto lo habíamos coordinado, bueno, salga usted y cuando pase tanto tiempo salgo yo, salimos los de atrás y no fui. Tan rápido que los alcanzamos. Y cuando íbamos caminando, en la posición nuestra, le cayó el mundo encima. Vamos hasta Modibrook, ahí nos juntamos todos. Los que venían con Zuloaga, que venían por otro lado. Esa noche iniciamos el repliegue hacia esa otra posición. Ya sabíamos que, bueno, que el enfrentamiento cuerpo a cuerpo ya estaba. Me dependían porque siempre entendí que el mando tiene un poco que basarse en ese vínculo muy estrecho en la relación personal. Buenos días y bienvenidos a una nueva emisión del informativo Nuestro Ejército. Estuvimos en la entrega de uniformes y sables a los cadetes del Colegio Militar de la Nación en el Palomar. Asimismo, participamos de la ceremonia de entrega de uniformes a los futuros suboficiales de la Fuerza. Además, presenciamos el partido de rugby entre el Club Champagnat y 15.000 en honor a los veteranos de la Guerra de Malvinas. Acompáñennos en una nueva emisión del informativo Nuestro Ejército. En el Colegio Militar de la Nación, en Campo de Mayo, se entregaron los uniformes y sables a los cadetes. El acto fue presidido por el Director General de Educación y Vicerrector de Educación del Ejército, General de Brigada Alejandro José Skarrenberg, acompañado por el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, General de División, veterano de Guerra de Malvinas, Bari del Valle Sosa, el Subsecretario de Formación del Ministerio de Defensa, Dr. Eduardo Tenon, y el Director del Colegio Militar de la Nación, General de Brigada Carlos Alberto Podio. Luego de la presentación de las tropas formadas, se entonó el himno nacional y a continuación el capellán bendijo los uniformes y los sables, los cuales fueron entregados a los cadetes por sus familiares y amigos. Más tarde, el director del Colegio Militar de la Nación felicitó y auguró un futuro auspicioso a los jóvenes. El sable que reciben los cadetes es una réplica del sable corvo usado por el general San Martín en las campañas. La empuñadura y la hoja simbolizan la prudencia, el pomo la fortaleza y la cruz la templanza que necesitan nuestros oficiales.
La ceremonia de investidura se llevó a cabo en la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral en Campo de Mayo. La ceremonia estuvo presidida por el general de brigada Alejandro José Scarrenberg, el doctor Alejandro Gómez, director de Institutos Subuniversitarios de las Fuerzas Armadas, y el director de la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral, coronel Carlos Fernando Cáneva. Después de una oración y la bendición de los uniformes, el coronel Cáneva pronunció palabras de bienvenida y, como es tradición, invocó al sargento Juan Bautista Cabral, máximo referente en la formación de sus aspirantes y cursantes. Luego de entonar la canción del Ejército Argentino, un desfile dio cierre a la ceremonia. En esta oportunidad, 1.011 jóvenes, 257 mujeres y 754 varones se convirtieron en herederos del sargento Juan Bautista Cabral, héroe del combate de San Lorenzo. Los aspirantes fueron llegando de distintas provincias, principalmente de Salta, Jujuy, Misiones, Formosa y del Gran Buenos Aires. Por quinto año consecutivo se llevó a cabo el partido de rugby entre el Club Champagnat y 15.000 en honor a los veteranos de la Guerra de Malvinas. También estuvieron presentes el jefe del Estado Mayor General del Ejército, general de división Diego Luis Unier. Los equipos que disputaron el partido fueron el Champa, compuesto por un seleccionado de jugadores del Club Champagnat, y el equipo 15.000, integrado por veteranos de Malvinas y miembros del Ejército Argentino, la Armada y la Fuerza Aérea. En la ocasión hicieron uso de la palabra el presidente del Club Champagnat, Luis Martini Herrera, el coronel veterano de Guerra de Malvinas, Esteban Vilgrela Madrid, y el veterano de Guerra de Malvinas, Santiago Pazman. El equipo 15.000 obsequió al Club Champagnat un casco M1 que fue adquirido en Gran Bretaña y que fue encontrado en el monte Dos Hermanas. El encuentro deportivo buscó brindar cariño, reconocimiento y gratitud a aquellos que lucharon en defensa de la soberanía argentina. De esta manera cerramos otra emisión del informativo Nuestro Ejército. Queremos informarles que el Ejército Argentino incorpora personal para integrar sus filas. Para mayor información pueden comunicarse al 0800-999-3537. Recuerden también que pueden seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y para acceder a mayor información acerca de la institución, pueden ingresar a nuestro sitio oficial www.ejercito.mil.ar. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.